la dieta moderna, quieras o no, es muy baja en proteína. O sea, si a ti te toca comer por fuera de tu casa todo el día, seas omnívoro, vegetariano, plant-based, lo que sea, vas a comer con poquita proteína. O sea, si tú vas a un McDonald's y te almuerzas una hamburguesa con unas papas, olvídate que te comiste más de 10 gramos de proteína. Estoy convencida de que no pasaste los 10 gramos de proteína. Hola y bienvenidos. Soy Rick y como cada semana hablamos de lo irreversible en el mundo, la vida y los negocios. Hola Jorge, bienvenido. Hola Rick. Oye, esta semana vamos a conversar con Carolina González. Carolina estudió gastronomía e ingeniería industrial y se volvió vendedora profesional. Aprendió a vender de todo, eventos en el Marriott, elevadoras en Hyundai y además ads en Rappi. Y después fundó Herbivore, una marca colombiana de nutrición vegetal de alta calidad. Y hoy eso la llevó a ser nombrada por el MIT como una de las innovadoras menores de 35 años de Latinoamérica. Entonces, pues vamos con ella. Bienvenida, Carolina. Hola, Carolina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Todo muy bien. ¿Qué tal ustedes? Muy bien, Increíble. Oye, qué gusto bienvenida. tenerte por acá. Bienvenida. No, igualmente yo también estoy muy emocionada. Siento que esta charla va a ser como bien interesante. Y justo lo platicamos un poquito antes de empezar, pero tenemos algunos conocidos en común y de pronto empiezan estas expectativas, ¿no? De cómo va a ser la conversación, de qué va a pasar. Y la verdad es que justo Lau, que nos acercó contigo, pues nos dejó un gran sabor de boca de esperar esta conversación. Entonces estamos muy, muy animados de estar contigo. Entonces, qué gusto tenerte por acá. Gracias. Bueno, no, espero cumplir las expectativas. Igual yo sé que con el simple hecho de, por ejemplo, compartir puntos en común, dolores en común de emprender y ya de ahí van a salir un montón de cosas interesantes. Entonces, yo también creo que va a estar muy chévere. Oye, y hay algo que justo nosotros empezamos a hacer toda esta investigación, ¿no? Y mi percepción al estar haciendo esta investigación es que eres una persona muy inteligente. O sea, como que dije, es que veía lo que hacías y dije, esta Carolina es, o sea, siento que es una persona muy inteligente. Porque además hiciste dos carreras al mismo tiempo, ¿no? Que además no es como común, porque muchas veces, o sea, es común que, o no sé qué tanto, pero hay personas que hacen dos carreras al mismo tiempo. Pero tus dos carreras no tienen absolutamente nada que ver, o al menos yo lo veo como que son dos cosas muy separadas, que es, por un lado, exacto, ¿no? Por un lado, ingeniería industrial y por el otro lado, gastronomía. ¿Cómo pasa esa, cómo tomas esa decisión? Yo siento que yo soy una persona así como muy multidisciplinaria. Me encanta la ciencia, las matemáticas, la física, me encantaba, pero también digamos que también tengo así como un lado artístico que me gusta mucho y casi que llegué a gastronomía por accidente en realidad. Digamos, en la universidad nos daban la opción de hacer el doble programa casi que sin costo adicional. Y gastronomía me pareció una opción primero como muy que me sacara de mi zona de confort y de lo mismo de siempre. Eh, la gastronomía requiere no solamente la parte química y científica de la cocina, porque aunque no parezca, hay mucha ciencia detrás de eso. Hay, diga, pues no voy a decir que hay unas matemáticas muy profundas, pero al menos sí mucha física, mucha química. Eh, Está toda la parte artística de cómo logro la percepción del cliente o de la persona que come, la experiencia, pero luego también está toda esta parte el control del tiempo y el control de los recursos. Que si yo tuviera que decir qué carrera me llevó más hacia el mundo del emprendimiento, yo creo que fue la gastronomía, ¿no? El control del tiempo, el control de los recursos para mí lo sentí más en vida real desde la gastronomía porque la comida es una cosa muy conectada con todos nosotros. Entonces realmente fue como por accidente, casi que dije como, bueno, probemos a ver, literalmente como no tengo nada que perder y obviamente esto al final terminó perfilando toda mi carrera profesional. Terminé pues trabajando en su mayor parte en cosas relacionadas con gastronomía, con comida, pero desde la perspectiva también ingenieril, ¿no? E industrial.
O sea, podrías decir que esta exigencia que te generó el tema gastronómico de tiempos, de tiene que quedar perfecto, lo extrapolaste completamente al lado startupero. Sí, yo creo que sí. em, y sobre todo como la parte o sea, yo siento que la comida es algo que está íntimamente arraigado con nosotros. O sea, todo el mundo tiene que ver con comida, todo el mundo está pensando en comida, todo el mundo piensa. Entonces, es muy fácil conectar con la gente desde ahí y efectivamente es muy fácil emprender desde ese lado. O sea, porque siempre va a haber necesidad de comida, yo creo. Pero bueno, sí, digamos que sí. O sea, es como tu primer toque con ventas, ahora que dijiste conectar, un poquito entre convencer que un plato es bueno. Yo creo que sí y no, porque por ejemplo hubo una cosa muy interesante que yo aprendí desde muy temprano en mi carrera y me acuerdo en las clases de gastronomía decían que es lo más importante en un plato. Entonces uno empieza pues como a especular, bueno, a decir, ¿no? Entonces que el control de costos esté bien, que sea saludable, que esté bien presentado, que es lo más importante en un plato y eso al final es como que esté rico. O sea, a la gente le tiene que gustar para volver a comer. Entonces, o sea, no te voy a decir que desde el principio lo sabía o desde en el momento en que lo estaba viviendo, que los valores o las cosas que estaba aprendiendo en gastronomía me iban a servir mucho en la empresa. Pero definitivamente de esa combinación yo empecé a agarrar cositas, cositas, cositas que al final se volvieron una batería de recursos que siento que fueron muy valiosos y que hoy día Herbivore es lo que es gracias a ellos, realmente. Interesante porque antes de fundar una empresa, pues hiciste un camino, ¿no? Y además un camino muy, muy peculiar como profesional, ¿no? Al menos, uy, sí. O sea, empezaste primero en la parte de investigación en una empresa de fragancias, ¿no? Sí, bueno, ¿Cómo llegas ahí? en realidad Givaudan hace sabores y fragancias. Ok, Entonces, yo llego a Givaudan en realidad necesitando, digamos, unas prácticas profesionales que me sirvan tanto para ingeniería industrial y para gastronomía. ok. ¿Qué pasa con, claro, las fragancias y los sabores? No voy a decir que químicamente son lo mismo, pero son muy similar porque en realidad el sabor, lo que nosotros percibimos como lo que te distingue un sabor, por ejemplo, de una naranja, de una mandarina, en realidad es el olfato, ¿sí? No es lo que tú tienes en la lengua, tus papilas gustativas, no te dicen necesariamente si te estás comiendo una manzana, perdón, una naranja o una mandarina, el que te dice eso es tu olfato. Es por eso, por ejemplo, cuando todos tuvimos COVID y no teníamos olfato, la comida no sabía nada. Entonces son cosas similares, pero yo trabajaba en el área de sabores. Lo que yo hacía es que hay un área completa que se llama la aplicación del sabor, que pues no sé, un sabor es un frasquito, un liquidito, ¿cierto? Pero para yo crear un sabor en la boca, que tú digas, esto me sabe a chocolate, yo tengo que, digamos, imagínense que esto es como 10 sonidos al tiempo y yo les tengo que subir y bajar el volumen, ¿cierto? Y el sabor está, pero la matriz, que es donde yo pongo el sabor, o sea, por ejemplo, si voy un pan con sabor a chocolate, el pan también me aporta sabor. Entonces es como subir y bajarle el volumen a todos esos, digamos, Esas notas. sabores, notas, exacto, exactamente, para llegar a lo que uno quiere. Entonces ahí, claro, ese realmente es el origen de todo, porque, digamos, en gastronomía le enseñan a uno, bueno, a cocinar, eh, cómo se hace una carne, cómo se cocina un huevo, bla. Pero realmente allí en Givaudan entendí cómo es la industria de alimentos, ¿no? Cómo se cocina para la humanidad, para las masas, porque al final uno se alimenta desde la industria de alimentos, uno no va a restaurantes todo el día, uno compra los frijoles en lata, uno compra el atún, uno compra la leche, uno compra las galletas y al final es cómo se cocina o no se cocina porque en realidad cómo se producen los alimentos. Y digamos que ahí un poquito queda on hold la parte de alimentación y de desarrollo, pero de ahí yo adquirí el conocimiento de cómo formular para la industria, ¿sí?
qué aditivos usar, para qué sirven, cómo se aplican los sabores, cómo se manejan las matrices, etcétera. Y quedé un poquito en hold porque a mí siempre me pareció muy importante, y esto es como más como de mis papás, eh, la formación en ventas siempre me pareció como que era algo que tenía que aprender. O sea, como que yo sentía que saber vender era un superpoder. Y 100% creo que lo es. Sí, lo es. Es una cosa que también siento que la gente le saca mucho el cuerpo, ¿no? Es una profesión que no le gusta a la gente porque es una profesión muy cruda, ¿no? O sea, muy incómoda y uno, o sea, el numerito te dice si estás o no haciendo buen trabajo, ¿no? O sea, y no hay nada más. No es como que puedas, o sea, no sé, si uno, no sé, obviamente, yo qué sé, si uno está en control de calidad, uno puede como medio no trabajar y la empresa se demora un poquito dándose cuenta de que no estás haciendo bien el trabajo, pero en ventas es transparentísimo, o sea, al siguiente mes se sabe. No, y también es como el golpe hacia que la gente te diga que no, ¿no? ¿Cuántas Claro, veces? Entonces eso a veces a muchos perfiles los incomoda y creo que es algo que tienes que hacer de manera recurrente hasta que te digan que sí y te ponen en jaque de cierta sí, forma. Trabajar mucho también Está, como la parte del ego, ¿no? De justo el eso que ego. decía Rick, ¿no? No, porque a veces puedes tener el mejor producto y tener todas las condiciones y aún así te están diciendo que no. Y entonces ya no estás claro de si es el producto o eres tú quien está fallando, inclusive en el proceso, Hmm. ¿no? Eso es 100% cierto, o sea, el manejo del ego es muy importante. Yo creo que una persona que no sepa manejar mucho su ego no sirve para las ventas, porque si te lo tomas personal, vas a tener que encontrarte cientos de veces con un no y te vas a tener que cuestionar cientos de veces y es como, no, toca dejarlo ir. Obviamente sí hay que capturar, digamos, el feedback del no, por Claro. qué. Em, pero la mayoría de las veces simplemente no es un match entre la empresa y tú, pues entre la empresa, entre tu cliente y tu servicio. Entonces, como que yo siempre tuve como esa espina, bueno, lo tengo que hacer, aunque honestamente yo también me sentía muy incómoda, ¿no? Pues estaba como con muy poquita experiencia laboral. Y ahí fue cuando entré, mi primer trabajo fue de ventas, fue en el Marriott, que pues es así como los primeros trabajos que uno tiene de jovencito recién graduado, que como que no tienen mucho que ver o todavía no se sabe muy bien uno en qué va a terminar, pero era de ventas. Los equipos en hoteles de ventas son duros, ¿no? Alguna vez me pasó que me fui a sentar a una plática de, oye, pues te vamos a dar este beneficio, pero nada más tienes que venir a una plática rápida, ¿no? Y yo no tenía ni idea que iba y dije, oye, pues me van a dar este beneficio, no sé cuál era. Y fue horrible porque me fui a echar como 4 horas de plática, no sé cuánto tiempo, que dije, esto no valía la pena, o sea, pero ya estás Sí, ahí. Y además entras como en un sentido como, te trata increíble, ¿no? O sea, es como todo este proceso de, ay, eres el mejor, lo máximo, que quieres, tómate esto, tómate el otro. Y después llega un vendedor y tienen un manejo de objeciones brutal. Pero después llega el otro, que es como el que sigue, que ya es más top, y luego el que sigue, que es más top. Y cada uno va rompiendo todas tus objeciones y va manejando las cosas para que termine siendo un sí. Entonces, ¿esos entrenamientos los tuviste? O sea, ¿fuiste parte como de esa práctica o cómo, de esa cómo secta. funciona? Sí, casi. No, realmente yo trabajaba en el área de eventos corporativos. Ok. Entonces era más, por ejemplo, no sé, una empresa como Unilever tenía que hacer su cierre de año. Sí, sí. Entonces era como, ok, vamos a organizar, bueno, ¿cuánto te vale el espacio, el audiovisual, la comida? Eh, Nunca tuve que hacer eso, realmente yo no estaba en esa parte, o sea, solamente era eventos y convenciones y más que todo corporativo. Algún par de veces tuve que atender como a personas, así como que quiero mi boda o algo así. Pero sí sé, yo recuerdo que el área, o sea, es decir, todo el barrio tenía, yo creo que por ahí al menos unas 30 o 40 personas en ventas. Una gran parte era convenciones, que es, digamos, lo mismo, empresas o eventos grandes que traen masivamente a personas a quedarse en el hotel, y el call center pues, de reservas.
O sea, es decir, todo un ejército de personas, pues, y más los que estábamos en eventos, digamos que vendiendo, vendiendo, vendiendo. Y me acuerdo que había un manager que pues era el revenue manager, que era exactamente cómo logro ocupaciones del 90% todo el tiempo, en qué momentos tengo que bajar precios, subir precios, por qué canales tengo que vender, a qué canales les subo el volumen, a qué canales les bajo el volumen. Entonces, aunque no participé en esas terapias de, realmente sí, efectivamente aprendí ahí muchas cosas sobre cómo una empresa tan grande siempre está facturando, ¿cierto? Y cómo no es, casi como que cómo no es aceptable, por ejemplo, en este caso, tener una composición, por ejemplo, por debajo del 80%. Es como, no puede ser, o sea, no, es imposible, es inaudito. Me acuerdo también en esa obsesión por el buen servicio, allá teníamos una regla, pues era una regla de Marriott general. Esto se supone que tiene que ocurrir en todos los hoteles del mundo, y es que si tú pides una cotización de lo que sea, te tiene que llegar en 2 horas, no importa por qué canal la pidas. Entonces, por ejemplo, si voy a ponerte un ejemplo, si un señor en Hong Kong quiere saber cuánto vale hacer un evento en el Marriott de la 72 en Bogotá, eh, y por ejemplo, escribe no me acuerdo cómo se llama, Un bueno, en chat, las un mail. cajitas de la página general del Marriott, todos tenemos que estar conectados para ser capaz de contestarles con la cotización en 2 horas. Y eso me parecía impresionante, o sea, no importaba por dónde llegara la persona, tenía que recibir su cotización en 2 horas, y la gente podría llegar por el lugar equivocado. O sea, por ejemplo, teníamos que ser capaces de contestar así la persona llamara al teléfono del restaurante, por ejemplo, o al teléfono de reservas, o cosas así. O sea, como que tenía que ser capaz de llegarle, y eso implicaba toda una coordinación y una obsesión por el servicio bastante eh, alta, ¿no? O sea, no puede ser como, es que esta persona se puede, pues, ¿qué pasa si se lo mandó al día siguiente? O si es viernes, que pues se lo puedo mandar el lunes. No, o sea, tiene que ser 2 horas. Entonces, eso me pareció muy interesante, porque al final, cuando uno piensa qué diferencia al Marriott de montones de hoteles, al final es ese nivel de servicio, ¿no? Como de lo que pides, lo tienes muy rápidamente, ¿sí? Y este nivel de obsesión de que nos estás hablando justo para la parte de ventas, ¿hoy es algo que compartes, o sea, en tu negocio? Sí, claro, digamos, por ejemplo, nosotros hemos conversado mucho, o digamos, esto uno lo va explorando y lo va construyendo, ¿no? No es como que yo si hubiera tenido como respuesta, o como que, sí, sabemos que esto se tiene que hacer así. Pero no, en nuestra empresa nos hemos dado cuenta, en Herbivore nos hemos dado cuenta que muchas veces, incluso aunque tal vez no sea nuestra culpa, es mucho mejor para la empresa tener al cliente feliz, y tener un nivel de servicio alto, que simplemente, pues, digamos que hacerlo justo, entre comillas. Por ejemplo, digamos que el cliente se equivocó de sabor y le llegó el sabor que no quería, ¿sí? Y es como, claro, es un error de él, pero no importa, nosotros te vamos a ayudar a responder, a solucionarte, e incluso vamos a asumir algunos costos para que tú estés tranquilo. Eso creo que es como algo que hemos descubierto más en el hacer, y también en ver ejemplos de otras empresas, exacto, ¿sí? Porque claro, Marriott es una empresa que está posicionada como súper lujo. Pues obviamente hay de todas las categorías, hay hoteles Marriott que no son de lujo, pero pues en teoría la cadena es, digamos que esa es como su promesa de valor, ¿no? Como la obsesión por el servicio y el detalle. Entonces, claro, uno cuando yo siento que uno, no sé si a ustedes les pasa, cuando uno tiene una empresa, uno todavía no se ha explorado todo, ¿no? Uno no sabe cómo va a actuar la empresa en una situación o en otra. Entonces, en todas las veces que hemos tenido la oportunidad digamos, de resarcir a un cliente de pronto por un error nuestro, o que algo no le terminó de encantar por un error de pronto de él, o cosas así, nos hemos dado cuenta que siempre que siempre lo mejor es dejarlo contento, o sea, de ayudarle para que sienta que tenga una experiencia, pues, sin objeción. Y de hecho eso me trae un recuerdo
del Marriott que siento que es interesantísimo y que no sé ustedes qué opinan de esto, pero allá las encuestas de satisfacción, eh, como que era como un tratamiento que ellos hacían internamente a los datos y es que todo lo que no fuera 5 automáticamente quedaba registrado como un 1. O sea, si un cliente escribió 4, ¿sí? Es como entonces estuvo mal, porque no fue lo suficientemente espectacular para que la persona marque el 5. Entonces, cuando se sacan los promedios, como bueno, ¿cómo le fue a eventos? ¿Cómo le fue a reservas? ¿Cómo le fue a restaurantes? Si una persona decía, no, 4, en el promedio se le iba a 1 en 1. Y cuando una persona ponía menos de 3, o sea, para abajo, siempre tocaba investigar qué pasó. O sea, como, oye, ¿por qué me pusiste 3? Y eso me parece algo muy interesante. Y es como porque no puede ser todo 5. O sea, ¿qué tenemos que hacer para que sea 5? Hay que entender porque 4 es, yo siento que 4 es como no fue relevante, como, bueno, sí, pues no me los voy a cagar poniéndoles mal, pero Sí, tampoco les voy a dar el 5 porque no se lo merecen. claro. Sí, o sea, hay algo en tu cabeza que no te dejó poner la última carita feliz, ¿no? O sea, Exacto, como de, lo pensaste. Y cuando vas al 5 ni lo piensas, ¿no? O sea, como que dices, sí, cumplió con lo que quería. Entonces, va al 5. exacto. Sí, o sea, el 5 es un lugar especial, yo siento, para cuando la gente en serio, siento que es como superó mis expectativas, pero el normal y el hiciste todo bien, hiciste todo correcto, es el 4. La gente, exacto, lo que tú dices, uno es todo, uno es todo tacaño, uno no es capaz de poner el 5. Y yo creo que eso es algo que uno debería como, obviamente las empresas tienen muchas necesidades, no digo que esa sea la mayor prioridad, pero sí siento que uno debería estar pensando qué se necesita para el 5 y no decir, bueno, estamos en 4 o 5, listo, perfecto, no, sino como pensar como por qué no estoy siendo excepcional, porque no estoy haciendo que la gente diga como, uy, ya 5 o algo así, siento yo. Ay, ¿Ustedes Rick, qué Oye, ¿cómo piensan fue ahí? a ti, Rick, en Busy, justo pensando en esos NPS? no, hombre, no, sí, creo que si bien igual las calificaciones que nos daban en su momento, sí, o sea, concuerdo bastante con ustedes. O sea, si no es perfecto, tú como cliente, y creo que no solamente en Busy, sino en todo, te la piensas y dices, no, no va a ser 5. Y ese 5 normalmente sí suele ser muy transparente, ¿no? O sea, te nace y no lo piensas. Cuando es un 5 es como, pum, listo, ya quedó, porque estoy súper satisfecho, no pasa nada. Pero si no, sí es un tema, pero no, qué interesante forma de calificar, sobre todo porque empuja a los equipos de o está excelente o no lo está, y ya, ¿no? O sea, creo que eso ayuda bastante. Pero, oye, Carolina, luego veo que después de Marriott saltas a Hyundai, ¿no? ¿Cómo es este choque cultural, ¿no? Porque empiezas aquí con un tema de mindset coreano. ¿Cómo es esto? De venir de este tipo de forma de trabajo a saltar con ellos. ¿Cómo te va ahí? Bueno, realmente era más como la empresa colombiana que distribuía los equipos. Ok, Eh, digamos, no siento que haya como la cultura coreana que vemos hoy en día en internet, que son como súper tóxicos trabajando y así. No, yo no siento que yo haya vivido nada parecido, pero para mí sí fue un reto en ventas muy grande, porque los ascensores, exacto, digamos, son lo que ustedes comentaban la vez pasada, son equipos que nadie piensa en ellos hasta que hacen falta o hasta que hay un incidente, llamémoslo así. Y es un equipo que las consecuencias del equipo no las va a sufrir el que toma la decisión, que es el constructor decide qué equipo comprar, sino que la sufren pues como las personas que vienen al edificio después, ¿no? Entonces hay constructores que no les importa, démelo más barato, hay otros un poco más conscientes, pero de todas maneras como es una cosa muy delicada en términos de calidad y de seguridad, todos son muy estándar. O sea, realmente digamos, es chistoso porque cuando uno construye el discurso de ventas
de un ascenso, pues de venta de un ascensor, lo más tentador es decirle al cliente, es como todos los demás se te van a caer. Eh, pero en la vida real no es así, eso está muy controlado y en realidad todos son seguros, a menos que, pues digamos que se cometa alguna irresponsabilidad como de dejar de hacerle mantenimiento o algo así, pero en realidad todos tienen todo lo que tienen que tener como de seguridad. Es lo mismo como, digamos, obviamente guardando las proporciones, claro, como los aviones. No es como que pueda haber, que sea posible construir un avión que no sea tan seguro solo porque es más barato. Es como, no puede ocurrir, o sea, está mega prohibido. Entonces es muy interesante cómo construyes tú un discurso de ventas cuando casi todos los equipos hacen lo que prometen Y, y y- todos y son es- seguros. y además está interesante porque justo es raro. O sea, esta industria, no, mi esposa está metida también en esta industria, ¿no? Y la forma en la que funcionan las ventas y los procesos eh, de ventas son como muy peculiares porque justo, y tú lo decías ahorita, o sea, el problema no lo va a tener la persona que lo está construyendo, lo va a tener el usuario. Pero además, pues es una industria que parecería que no, porque, o sea, es que nadie piensa en el elevador, o sea, nadie piensa cómo llegó esa cosa ahí, ¿no? O sea, es como, No, Sí, ahí está, es nunca. como el piso, y es el está, y piso. subo y me Tú te bajo. subes y ya. Y ya, claro, y Así. cuando vas a un edificio, no sé si les ha pasado, pero cuando vas a un edificio que está viejillo y el elevador está viejo, es la peor experiencia que Y puede pasar empieza porque a tronar. Sí. sí, le picas el elevador y ahí dices, híjole, ¿por qué no lo cambian? Pero es que no es lógico cambiar un elevador, porque aparte requiere un tema de ingeniería, de ciertos requerimientos estructurales y entonces no es sencillo y además es súper costoso. Y a lo mejor cuando pagaste en un inicio, pues el departamento por el edificio completo y lo pagaron en el número de personas, pues a lo mejor hacía sentido. Pero hacer el cambio solamente de elevador a precio actual, pues tal vez ya no hace nada de sentido porque se vuelve Mm. muy costoso, ¿no? Sin embargo, pues estuve investigando y creció como más de 100 millones de dólares, ¿no? Es como o sea, como 30% de esos 100 millones de dólares fueron como nuevos equipos, o sea, gente que sí está actualizando esta parte, ¿no? Y entonces, Mm. como que es raro pensar en eso, porque yo nunca he visto a nadie que está actualizando un edificio, que está cambiando su elevador, ¿no? Sin embargo, es Sí. algo necesario también por temas Sí, hasta de y suele seguridad. pasar. O sea, sí, yo atendí muchos clientes que están cambiando el elevador porque lo tienen que hacer. Lo que casi siempre pasa en esas situaciones y el reto realmente es cómo ha cambiado pues como la estructura, o sea, la forma de construir, ¿no? Entonces, claro, de pronto ya los equipos de hoy día necesitan más espacio en lo que se llama como el pozo, que es el huequito, pues por donde pasa. Entonces, realmente el gran reto a veces es la incompatibilidad entre los equipos de hoy con cómo está construido el edificio antes. Pero en realidad todo ese crecimiento hoy día no es por renovaciones de equipos, sino por construcción, que la construcción sigue creciendo. Y además Entonces, cada sí, vez la construcción es más vertical y no horizontal. exacto, Entonces exacto. cada vez son más necesarios. Exactamente. En términos generales, yo siento que esta es una venta de confianza. O sea, no hay nada más, porque lo que te digo, o sea, digamos, yo puedo decir, bueno, es que mi equipo es un poquito mejor, eh, pero al final el constructor no va a sentir ese poquito mejor él, ¿cierto? Y lo que te digo, todos hacen su trabajo y todos son seguros. Tampoco le puedo decir, como, no, es que el mío nunca se cae, pero los otros sí, no puedo decir nada de eso. Entonces, al final es una venta de confianza y de relación y de mucho tiempo, porque digamos, el equipo se tiene que empezar a cotizar desde el principio, desde el diseño, porque aunque en general es muy estándar, pues tú tienes que decidir de qué tamaño vas a hacer el hueco, entonces desde los planos ya tienes que estar pensando en el equipo que vas a comprar, eh, y luego todo ese proceso, desde aquí hasta que necesitas instalar el equipo, pues ya pueden pasar 3 años. Y como son montos muy grandes, realmente esa decisión casi siempre la toma el dueño de la constructora, o sea, el pluma blanca. Entonces, para mí ese fue un gran cambio, digamos, de paradigma porque en Marriott llegan los clientes. O sea, yo lo único que tenía que sentar era hacer es esperar a que llegaran, esperar que me mandaran un correo, esperar a que me mandaran un mensaje.
así está. Y con eso yo lograba ocupación de los salones todo el tiempo. Pero vendiendo ascensores sí me tocaba buscar a los constructores y no solamente me servía darle la cotización al chico de compras, yo no podía quedarme en ese punto. O sea, si yo quería vender, yo tenía que sobrepasar al chico de compras y llegar al dueño de la constructora. Y eso para mí sí fue total y absolutamente fuera de mi zona de confort, porque estamos hablando de una, pues vamos a decir, una persona de ventas que de pronto no tiene ninguna carrera muy clara, ni un gran estatus, tiene que sentarse en el mismo escritorio de, de, de una persona que ya de entrada sabemos que, tiene que dirige un montón de presupuesto, dirige un montón de gente que tiene muchos más años de experiencia que tú y sentarte casi pues como tú a tú, ¿no? Como tu aliado. Yo no soy la señora la chica que te cotiza y que, sino yo soy tu aliado en este proyecto, yo estoy contigo, yo soy casi que un igual a ti. Entonces eso para mí fue una de las cosas más difíciles tal vez, pero me ayudó un poquito a desmitificar un poquito esa imagen del vendedor cansón. Porque yo sé que hay muchas empresas que venden horrible. Yo no sé cómo sea en México, pero por ejemplo acá en Colombia las empresas de telefonía son desesperantes. O sea, a cada rato llamándolo a uno que si uno se quiere cambiar, que les tiene un nuevo plan y es como, no me moleste, o sea, ya no más. Claro, existen las ventas cansonas o como los que te atraparon 4 horas para venderte tiempo compartido, que es horrible, o sea, esa forma de vender es horrible. Pero la mayoría de las ventas en realidad se deberían sentir como, es que yo vengo aquí a solucionarte un problema, Claro. yo vengo aquí a hacerte mejor la vida. Yo vengo aquí a ayudarte, a darte confianza, que tú, digamos, yo vengo acá a liberarte espacio mental. Con esto me queda una duda gigante con el tema de elevadores. Entonces el ciclo de venta es muy, pero muy largo, ¿no? ¿Cómo atacabas eso? Porque, o sea, entiendo que es complejo por los tiempos, pero ¿cómo le hacen entonces para tener un pipeline sano si tu ciclo de venta es tan largo? Porque es más largo que cualquier otros productos. Yo siento que lo más importante es una meta de prospección clara mensual. Entonces, lo que prospectas hoy, claro, va a ser tu venta, puede ser tu venta en 6 meses o tu venta en 8 meses o en 3 años. Entonces, lo importante siempre es, claro, yo hoy tengo que estar pendiente de mi venta, por ejemplo, sé que están a punto de tomar la decisión en tal proyecto, entonces obviamente tengo que estar pendiente de ellos, pero no puedes olvidar la prospección. O sea, la prospección en este tipo de negocios, la prospección hoy es muy importante porque precisamente es tu base de datos para el futuro. Y el problema es que si no haces ese trabajo hoy, no lo sientes hoy porque hoy estás cerrando lo que está cercano a cierre, pero lo puedes sentir en 6 meses, en un año o algo así. Entonces, digamos, claro, uno como ventas es una meta muy importante el número, cuánto he vendido, pero también era muy importante y de hecho era como casi, no voy a decir más importante, ¿no? Pero sí como más presente en nuestro día a día, porque también pasa que en estos equipos uno no es como que venda todos los meses, ¿no? No es como que, en enero vendí 5 y en marzo vendí y en febrero 3 y así, sino que era más bien como que pasabas 4 meses sin vender nada y pum, un proyecto que tiene 5 equipos, entonces pum, vendías 5. Luego pasabas un montón de equipos sin vender nada, un proyecto de 10 y así. Entonces, claro, la venta real era como intermitente, pero la prospección tenía que ser todos los meses el cumplir con el número de traer clientes, pues de contactar clientes nuevos y tenerlos en la base de datos. Ahorita que mencionabas justo el tema de sentarte con la persona, o sea, tratar de escalar lo más que pudieras con el cliente para llegar al tomador de decisión, algo que se me hace bien interesante es que, y seguramente te pasó, es que tuviste que volverte además un experto en un tema muy técnico, porque justo cuando llegas con esa persona, que es el tomador de decisión, pues te va a hablar de especificaciones, ¿no? Y de ciertos puntos que tienes que tener claros sobre ese elevador y que se los tienes que contestar de una manera técnica, porque si no, porque solo te va a dar una junta, ¿no? Entonces,
Entonces, eso es bien difícil, porque justo si no tienes ese conocimiento, pues puedes romper por completo la conversación. Y aquí entra otra parte que para mí creo que se vuelve fundamental con esto que estás mencionando, y es el, las ventas al final se terminan volviendo un tema de personas. O sea, no es un tema de solo tengo un producto, porque hay otros productos, o sea, y es un commodity que al final puede ser el uno, el 2, el 3 o el 4, pero te van a elegir a ti. ¿Y cómo haces que te elijan a ti? Y puede ser muy bueno también especificando y diciendo cómo van a ser, cómo va a funcionar perfectamente. Pero tú hablabas de la confianza, ¿no? ¿Cómo se construye esa confianza en periodos de tiempo tan cortos para poder relacionar y para poder generar esa, pues justo, ¿no? Ese lazo con el comprador. Gran pregunta porque yo siento que esto es algo que uno se siente a ciegas y uno se da cuenta que rinde frutos cuando uno empieza a ver que lo empiezan a elegir. Em, Primero que nada, con respecto a esa parte técnica, claro, yo empecé como sin saber mucho porque no sabía casi nada de ascensores. Ustedes no se imaginan los desastres de cosas que yo vendía a veces. Era terrible. Una vez vendí una rampa, las rampas eléctricas tienen que tener una inclinación máxima, o sea, no pueden estar muy inclinadas porque la gente pues requiere más fuerza para sostenerse en la rampa, ¿no? Entonces las rampas solamente pueden tener 12 grados de inclinación y eso significa que si es muy alta, la rampa se vuelve muy larga, ¿no? Entonces, una vez le vendí a un señor a un edificio, pues era metías en un supermercado que quería una rampa para que la gente subiera los carritos, una rampa que cuando hicieron el cálculo de qué tan larga tenía que hacer para subir la altura al segundo piso, les daba como a media cuadra por fuera del edificio. O sea, al principio me equivoqué mucho. Pero, ¿qué pasa? A pesar de todos esos errores, yo siento que yo siempre estaba presente. O sea, yo en esas situaciones, obviamente, como que se le daba manejo, pero nunca dejaba de contestar un teléfono así estuviera el cliente bravo conmigo, nunca dejaba no me desaparecía. eh, Era, digamos, un poquito con esta experiencia del Marriott de si me piden algo, se los mando lo más rápido que puedo, no es como que te cotizo una semana después, o 2 meses después, o te contesto y se me olvida la conversación y no te vuelvo a hablar. Entonces yo estaba muy presente siempre, siempre muy presente ahí como, entonces es como una especie de confianza silenciosa, porque ya luego al principio eso es un error que yo cometí mucho al principio, yo pensaba que las reuniones eran para ir a vender, ¿sí? Entonces como que yo decía, bueno, me dieron una reunión a ver si cierro el negocio y se trataba, y yo iba más como de convencer al cliente de, bueno, le voy a decir que somos el mejor ascensor y que el mío no se cae. eh, pero al final, con el tiempo me empecé a dar cuenta que en realidad era estar presente una y otra vez, como show up, siempre. Y eso genera la confianza. Es un proceso que se demora mucho, que se demora pues el tiempo que se tiene que demorar dependiendo del negocio. En este caso pues era, era digamos que largo, pero por ejemplo me pasó con un cliente que el comprador siempre me decía como no, mis jefes están casados con la competencia. Pero muchas veces para eso, o sea, pero de todas formas las constructoras piden 3 cotizaciones como para cotizar y como, pues como un estándar, ¿no? De darse cuenta de que no están comprando pues como el más caro. Entonces, este chico, el de compra siempre me pedía la cotización como para completar las 3 cotizaciones que necesitaba y él era medio transparente conmigo, pero yo siempre se la presentaba, yo claro que sí, me reunía con él, tan, sin pretensión de vender, sin pretensión de vender. Y llevamos como un año en esta dinámica, literalmente, y un día de la nada me dijo como, oye, ¿qué tan rápido puedes traer un ascensor? Lo que pasa es que nos quedó mal con el que siempre comprábamos. Y a partir de ahí le respondimos, se le entregó el, el proyecto y yo siento que es como, claro, en el momento en que él tuvo el problema es como quién ha estado ahí presente todo el tiempo. Entonces, la de Hyundai. Y ahí fue cuando, pues, digamos que se cerró ese cliente y hasta que yo estuve dentro de la empresa, nos compraron a nosotros siempre. Entonces, yo siento que es eso, que es como estar ahí. Después de Hyundai, das un salto a Rappi.
Y antes de que podamos hablar un poco más de Rappi, me gustaría entender cómo se diferencian estas tres empresas, ¿no? Hyundai, Marriott, Rappi, en la parte de data para la parte de ventas, ¿no? Porque creo que obviamente Rappi tiene mucha data y a mis ojos, pues tal vez Marriott, Hyundai probablemente no tienen tanta, pero al menos en ese momento como de la historia, hoy tal vez pues lo traquean muchísimo, ¿no? Pero ahorita me hablabas tú también de cómo Marriott medía el tema de ocupación y tenían a su CRO, entonces probablemente usaban más data de la que yo podría pensar, ¿no? ¿Cómo se diferencian estas empresas? Bueno, digamos que Rappi es muy distinto porque todo, digamos que Marriott y Hyundai es un B2B, ¿no? Entonces no son bases de datos muy masivas, es Claro. más un poco de relacionamiento, de ser como esa persona, ese, digamos, aliado, ¿sí? Para tu trabajo, digamos, si tú eres la persona de recursos humanos y necesitas hacer unas capacitaciones en un espacio, entonces yo soy tu aliada, yo te ayudo en toda esa parte. Pero en Rappi sí era consumo directo al consumidor, consumo masivo, a pesar de que yo trabajaba, digamos, también con clientes corporativos, porque lo que yo hacía era vender publicidad dentro de la app, la data que teníamos era más que todo de los usuarios. Eh, Sabes, muy interesante, en esa época todo este tema de análisis de datos, siento que, y data science y eso todavía estaba muy incipiente, ¿no? No había inteligencia artificial ni nada de esas cosas. Eh, entonces, para mí el mayor reto, siento yo, que era cómo hago que la data sea accionable, ¿cierto? Que es como, tengo un montón de data, por ejemplo, me acuerdo mucho que yo podía saber cuál era el share de las marcas que yo trabajaba y la competencia, ¿no? Entonces yo podía saber quién estaba comprando, cuántos, pues, o sea, así como el market share. Eh, pero el problema era, puedo acceder a esos clientes, les puedo escribir, les puedo mandar información a ellos específicamente para optimizar mis costos de publicidad. Y ahí es donde se complican mucho las cosas, porque pues ustedes saben que está todo esto de las políticas de privacidad y de todas formas también estaba la parte tecnológica de, claro, yo puedo sacar los datos, analizarlos, pero luego si quiero mandar algo targeteado a esas personas o que esas personas vean una aplicación diferente, o sea, que la aplicación que tú ves sea diferente de pronto a la de tu esposa que compra maquillaje, por ejemplo. Eh, Ese reto era la parte más difícil. Yo siento que todavía en esa época era un poco difícil, digamos, modificar, o sea, la sobrepersonalización, ¿no? Personalizar la app. En esa época todavía no ocurría tanto, pero íbamos para eso. O sea, realmente ese era el trabajo que estábamos tratando de hacer eh, a largo plazo, ¿no? Que es como si yo, por ejemplo, que aquí en esta casa somos pues yo soy vegetariana y mi novio es vegano. Entonces es como, obviamente no te puedo mostrar la publicidad de pollo 2x1, ¿cierto? Pero en ese momento era muy difícil todavía, como decir, yo sé que hay tanta gente que come pollo y tanta gente que es vegetariana, pero en esa época era difícil separar esas apps, como ese visual de, bueno, no le mostramos el pollo al vegetariano. Todo un reto, pero yo siento, pues obviamente yo salí hace rato, pero yo creo que hoy día ya es mucho más fácil ese tema de la personalización de la aplicación, ¿no? Sí, como hacerlo mucho más preciso, ¿no? Claro. Oye, y en esa época, pues Rappi ya, o sea, estamos hablando más o menos 2019, ¿no? Cuando estás en Sí, Rappi. sí, Entonces, pre-COVID. exacto, pre-COVID. Y ahí creo que algo interesante es que, pues, en ese momento Rappi, al menos en Colombia y digo, en muchos países de Latinoamérica, pues ya era un gigante, ¿no? Ya tenía un 1 billion, eh, valuation. Y además, pues era como la empresa sexy del momento, ¿no? O sea, todo el mundo hablaba de Rappi entre 2017, 2019, 2020, era Rappi lo estaba haciendo increíble, nadie lo estaba haciendo como ellos, ¿no? Y todo el mundo quería estar o cerquita de Rappi.
Para ti, a nivel de ventas, ¿eso era un pro o era un contra? Porque de pronto estar en el spotlight es positivo, por supuesto, pero también tal vez dicen, oye, pues estos tienen más lana, entonces pueden pagar más. Entonces, ¿cómo era ese manejo? O sea, ¿qué tanto te beneficiaba que Rappi estaba en el spotlight eh, para tus procesos de venta? ¿No? En cuanto a... Mm. No, definitivamente era beneficioso porque yo siento que todo el mundo quiere estar adelantado, ¿no? Como todo el mundo quiere empezar a surfear la ola antes de que esté en el pico. Entonces, claro, yo estaba en el 2019 y en 2020 cuando empezó el COVID, que fue que nos obligaron a la virtualidad, ahí casi que nosotros teníamos como todo el poder de negociación, o sea, porque todo el Claro. mundo quería estar en Rappi, todo el mundo necesitaba Rappi Sí, en sí. ese momento. Yo creo que en ese momento todo el mundo necesitaba Rappi como tal. Entonces, claro, en esa época para mí era muy fácil vender. Lo que era difícil era un poquito como, o sea, de hecho era como difícil organizar los espacios, porque por ejemplo era como todo el mundo quiere vender, a quién le doy prioridad, a quién le ayudo, ¿no? Básicamente era como casi que una subasta, o sea, como, no sé, como Coca-Cola está dispuesto a pagar más, entonces no, el espacio es de Coca-Cola. Entonces, para mí eso fue un reto porque yo no manejaba las empresas más grandes. Acá en Colombia hay como dos grandes empresas de bebidas, una es Coca-Cola y digamos, llamémosle la nacional. Entonces yo manejaba la nacional. Entonces obviamente era muy difícil luchar contra el más grande y el más famoso y el más difícil. Entonces, para mis ventas, o sea, como de tener al cliente invirtiéndome o metiéndole plata Rappi para hacer publicidad Rappi, era fácil. Porque precisamente, o sea, no solamente era la reputación de la empresa, sino que el COVID obligó a todo el mundo a entrar a la virtualidad. Pero lo más difícil era yo, como aliada de mi cliente, cómo yo dentro de la misma aplicación luchaba contra los aliados de mis compañeros. Claro. Entonces era como una mini batallita dentro de Rappi, ¿no? Interna. Sí. Que es como, ok, el grande tiene estos espacios, ¿cómo yo puedo entonces buscar otros espacios que también son claves, pero que de pronto no son tan evidentes? Me toca echarle mucha creatividad, mucha creatividad para poder ganarle al que invirtiera más plata, que yo siento que eso es como algo que todas las startups y todas las empresitas tienen que hacer, ¿no? Como no tengo el mismo nivel de inversión, no puedo invertir el mismo dinero, bueno, entonces, ¿de qué formas creativas hago para hacerme publicidad, ¿no? O para ganar esos espacios. Entonces, para mí ese fue el mayor aprendizaje. Y era una locura, o sea, eso era una locura. Claro. Bueno, Herbivore es una empresa que produce y diseña, casi que diseña, produce alimentos y suplementos 100% a base de plantas. Y nuestra promesa de valor es que siempre vamos a tratar de crear la lista de ingredientes más limpia y corta posible, ¿sí? Todo surge realmente porque mi novio, digamos, él era vegetariano y él estaba haciendo su transición al veganismo y se estaba buscando, él estaba buscando una proteína, o sea, un suplemento de proteína a base de plantas, pero todo lo que había era muy caro, en primer lugar, y horrible, o sea, horrible. La industria de los aislados de proteína ha evolucionado muchísimo y en esa época todo lo que había era vomitivo. Entonces él estaba a punto de comprar una bolsa de un producto que había en el mercado que era como casi el único. Y yo le dije, no, un momentico, espérate un momento, porque o sea, yo, digamos, como toda mi experiencia pasada, yo sabía quiénes eran los proveedores, cómo podríamos formular, cómo podríamos eh, a ponerle sabor, porque esa que se estaba vendiendo ni siquiera era saborizadora, simplemente era reempacada, pues el aislado y ya, sin sabor, sin Ya, dulce, sin nada. a granel. Entonces, sí, literalmente. Entonces yo le dije, no, mira, como dame, bueno, 300.000 pesos en Colombia pueden ser como unos $80 en realidad. Entonces dame 300.000 pesos
y yo te consigo, o sea, yo te hago una proteína. Eh, y así fue como empezamos. O sea, realmente cuando él se dio cuenta que que habían muchos como él, que estaba ese pequeño hueco en el mercado, eh, nos empezamos a dar cuenta de que había la necesidad y dijimos, ok, hagamos un lote. O sea, creemos una marca, hagamos un diseño de etiquetas e intentemos venderla. Hicimos un pequeño lote y todo se vendió, o sea, como en menos de una semana, o sea, fue como así. De hecho recuerdo que hice como un post en mi cuenta personal de Instagram y hubo como 3 personas que me compraron, así de la nada. ¿Qué pasa? Nos dimos cuenta de que efectivamente hay muchas personas que, aunque de pronto no son vegetarianas o veganas, sí no les gusta el suero de leche, porque pues algunas personas tienen unas reacciones no tan chéveres con el suero de leche o todo el mundo está como tratando de bajarle un poquito el consumo pues a ingredientes de origen animal. También estábamos en esa época COVID donde todo el mundo estaba muy preocupado por su salud. Bueno, hoy día yo creo que la gente se sigue preocupando mucho por su salud, pero en esa época era un frenesí, ¿no? Sí. Entonces, siento que ese fue el origen, esa fue la necesidad, pero nos empezamos a dar cuenta de que había un grupo mucho más grande de personas que necesitaban proteína vegetal, ¿sí? Por muchas razones. Obviamente el nicho vegano y vegetariano es como nuestro, llamémoslo, sí, pues nuestro nicho especial, nuestra gente que cuidamos mucho, pero hay muchísimas más personas que optan por una de origen vegetal. Y así fue como empezó Herbivore. Oye, y yo aquí tengo una duda grande porque yo pensar en comida y más en este tipo de justo una proteína, no sé en qué, o sea, yo la veo como un producto que pasa más de ser un alimento a ser un producto que compras como de manera especializada, ¿no? O sea no es como que vas y compras, no sé, pasta, y tienes montones de opciones de pasta. Como que la proteína vas tal vez a una tienda en particular, enfocada o inclusive en un súper, está en la sección de farmacia. Entonces, ¿cuáles son las complejidades también de estos tipos de alimentos? Digo, esa es la percepción, al menos mi percepción, y probablemente la percepción de la manera en la que se ven en México. Pero ¿cómo es en Colombia? Porque yo lo vería como un reto importante, porque le estás dando un suplemento a alguien, ¿no? Entonces tiene que cubrir seguramente varias características, como regulación, o normatividad, que tenga ciertas características. En México seguramente tendría que pasar pues, a través de ciertas instituciones, tener algún tipo de sello, algún marbete, algo que diga, sabes que este producto está validado. ¿Cómo fue ese proceso de construcción del producto? Más allá de ese primer batch que dices, oye, pues lo hago con $80, ¿no? Pero ya cuando lo quieres escalar y lo quieres hacer como bien, ¿cuáles son los retos? Sí, digamos, yo siento, claro, nosotros tenemos un gran reto inicial, que era para mí como desmontar unos mitos, ¿cierto? Porque precisamente la gente cree que es un suplemento, exactamente, pero yo siento que puede ser más como un alimento. Yo lo veo más como una ayuda para redondear o completar tu dieta más que un suplemento como tal. Entonces, el primer reto que teníamos o el primer mito que teníamos que desmontar es que suena como súper chistoso porque van a darse cuenta que es como una medio contradicción. Es la gente que quiere ser vegana y vegetariana, todo el tiempo le preguntan qué hubo de la proteína, o sea, ¿dónde está la proteína? ¿De dónde obtienes la proteína? ¿Cómo vas a vivir sin proteína? Entonces, claro, nosotros podemos ser la solución para esas personas, como de este suplemento de base de proteína, pero muchos clientes o muchas personas veganas y vegetarianas que sí que se puede conseguir la proteína que necesita el cuerpo a base de plantas, requiere de conocimiento y de entender qué productos tienen alto contenido, qué productos a base de plantas tienen alto contenido y consumirlas conscientemente, pero definitivamente sí se puede, o sea, claramente sí se puede. Entonces, muchos veganos y vegetarianos, como un poquito desde el ego,
es como, no necesito suplementarme en proteína porque yo perfectamente lo puedo hacer de los alimentos. Entonces a nosotros nos tocaba desbancar esto de, mira, la proteína de suero de leche existe para las personas que son, pues para el omnívoro, el que comen lo que sea, ¿sí? Y nadie les cuestiona de dónde están sacando la proteína o que su dieta tiene bajo en proteína. O sea, un gym bro pues que come carne, pollo, pescado, también se toma su suplemento de proteína y nadie le dice, es que te estás tomando tu suplemento de proteína, es porque tu dieta no tiene suficiente proteína. No, es porque es más fácil, porque es más práctico, porque muchas veces es más rico simplemente. Entonces, como contarle a la gente esta historia de, no, mira, este producto lo que hace es que te hace la vida más fácil, que si necesitas 25 gramos de proteína, no tuviste que haber puesto en remojo los frijoles un día antes y ponerlos en la olla a presión y lo que sea. Es como, esto no es porque tú no consigas proteína en tu dieta, esto es porque tú quieres tener una vida más práctica, hacerlo más rápido, y el día en que simplemente no pudiste encontrar nada o no pusiste en remojo los frijoles, pues aquí está esto, te tomas un batido de esto y ya está. Para mí yo creo que ese fue como curiosamente como la contradicción, ¿no? Claro, yo puedo decirle a la gente, ¿y la proteína qué? Compra Herbivore. Pero yo tenía que decirle a la gente como, no, esto es como el suero de leche, es una ayuda, es algo práctico para que la gente se animara a comprarlo. Obviamente mucha gente era muy consciente de eso y se compraba su batido de proteína al final. Eh, Al final también siento que nos ayudó mucho el crecimiento de la industria, ¿no? Ya cada vez más personas saben que la proteína es de hecho uno de los macronutrientes más importantes y que consumir suficiente mejora la movilidad, la energía, etcétera, etcétera. Entonces sí, también siento que nos ayudó mucho esa parte. Dijiste algo bien importante, ¿no? Porque justo la gente piensa, igual, bueno, esa es mi perspectiva. La gente piensa que usar una proteína es como, es que me quiero poner fuerte, ¿no? Y entonces, uso una proteína para poderme poner fuerte. Pero precisamente lo que necesitas es realmente ese contenido proteínico mínimo, o si estás queriendo hacer volumen, necesitas exceder la cantidad de proteína que a lo mejor te da, no sé, 400 gramos de pollo. El problema es que si todos los días te estás comiendo para desayuno, comida y cena 400 gramos de pollo, pues probablemente eso te va a generar que odies el pollo eventualmente y que o no sé, un kilo de pollo, no sé cuánto es mucho, cuánto es poco, pero si tienes una dieta de 3000 calorías, pues es bien difícil llegar a las cantidades proteínicas, ¿no? Y de pronto ya estás como, es que ya no puedo comer, ¿no? Ya no quiero comer, pero si quieres alcanzar esa cantidad, pues justo, ¿no? Usa una proteína, te la tomas en un batido y llegas rapidísimo, ¿no? Y te dio ese contenido, ¿no? Y no está trabajando tu estómago todo el día. Exacto, y no te la pasas comiendo. Y otra cosa que yo siento que también está pasando con la modernidad es la dieta moderna, quieras o no, es muy baja en proteína. O sea, si a ti te toca comer por fuera de tu casa todo el día, seas omnívoro, vegetariano, plant-based, lo que sea, vas a comer con poquita proteína. O sea, si tú vas a un McDonald's y te almuerzas una hamburguesa con unas papas, olvídate que te comiste más de 10 gramos de proteína. Estoy convencida de que no pasaste los 10 gramos de proteína. Lo mismo si te comes una pasta con una salsa, digamos, boloñesa que tiene carne. O sea, no pasaste los 10 gramos de proteína tampoco, jurado por Dios. Sí, parece que los Entonces, polvorearon de carne nada más y tienen la misma cantidad exacto. de queso parmesano y ya. Pero la gente dice, no, acá está la proteína, es esto. Digamos, para la gente omnívora es mucho más fácil, pero de todas maneras, la modernidad hace que uno consuma muy bajo en proteína, muy bajo en proteína. O sea, si tú te vas a un Oxxo y te fijas todo lo que hay, entonces es alto, todo es alto en carbohidrato y grasa y muy bajo en proteína. Si tú dices, no, es que quiero comerme un perrito caliente, olvídate, tampoco, o sea, ya es lo mismo, no hay más de 5 gramos de proteína en un perrito caliente, o sea, básicamente casi nada en un Oxxo, digamos, por ejemplo, o si tú te vas pues muchas, porque claro, la proteína es como lo más caro, entonces los restaurantes igual como que intentan reducir muchísimo esa cantidad. Entonces, y para una persona vegana y vegetariana también es aún más complicado, porque entonces
hay muchas menos opciones. No significa, o sea, la comida natural, si todos comiéramos comida natural, cero, no, sería cero, cero grave. Si todo el mundo cocinara en su casa, muy probablemente yo diría nadie necesita proteína en polvo. Claro. Solamente los que están en aumento de masa o en algún proceso, digamos, de cambio físico. Pero hoy día la modernidad hace que el consumo de proteína de todo el mundo sea muy bajo. Y yo siento que la gente se está dando cuenta y apenas empiezan a consumir las cantidades correctas de proteína, empiezan a sentir un cambio en su nivel de energía, en su nivel de saciedad, en la concentración, en el cuerpo. O sea, como que uno no se da cuenta que uno está un poquito en déficit todo el tiempo, entonces uno es como uno está un poquito enfermo todo el tiempo, pero no lo suficiente para decir estoy enfermo, sino que todo Claro. el mundo está sintiendo un poquito mal, un poquito mal, un poquito mal. Y Oye, cuando oye, se dan Melina, cuenta de que consumen mucha proteína, muy poquita proteína, es como, ok, sí. ok, siento la diferencia. Sí, y porque además puedes comer mucho y no necesariamente, justo, no estás comiendo proteína y entonces no, ni siquiera tienes la cantidad de nutrientes necesarios realmente, ¿no? Aunque hayas comido muchísimo. Oye, y algo que se me hace muy interesante justo en este proceso que estabas mencionando es que, por un lado, tú empiezan a vender, eh, va adquiriendo tracción. ¿En qué punto dices, oye, o más bien cómo fue tu proceso? O sea, se fueron digital y después pusieron una tienda. ¿Cómo vas haciendo crecer este tipo de negocio eh, de manera que haga sentido? Vaya. Yo siento que uno cree que uno, como emprendedor, que uno se tiene que saber todas las respuestas. Yo, yo siempre he visto el proceso de emprender como un montón de microexperimentos, microexperimentos. Entonces, claro, cuando uno dice, bueno, yo tengo este producto, uno tiene muchas opciones. Uno piensa, bueno, existen todos estos canales y todas estas opciones de venta. Entonces está el retail, está pharma, está pues el e-commerce, podríamos haber montado una tienda y al final es como, yo creo que es una exploración de hacer un microexperimento, ver cómo le fue y, y digamos tomar decisiones con todos esos experimentos que uno hace. Entonces, lo primero que nos dimos cuenta es que cuando empezamos, todo el mundo nos decía, bueno, muy chévere el producto, pero lástima el empaque porque es plástico. Entonces, rápidamente nos dimos cuenta de que nuestro cliente es muy sensible a la parte ecológica. Hay muchas personas, que esta es otra cosa también importante, eh, tristemente yo sé que en internet hay información para hacerte creer cualquier cosa y digamos puede haber gente que diga, pues o sea, hay todo un movimiento de la dieta keto y carnívoros que están convencidos que eso es saludable. Yo estoy más convencida por el lado de que cuantas más plantas tengas en tu dieta va a ser mucho más saludable, incluso hasta el punto de decir que si solo consumes plantas vas a ser mucho más saludable, obviamente hecho con responsabilidad y con estructura. Yo considero que la dieta a base de plantas es la más saludable, pero y digamos eso puede ser debatible, ¿no? O sea, la mitad del internet dice que no y la mitad del internet dice que es por un lado y por el otro. Eh, pero lo que sí no es debatible es el impacto ambiental de la industria cárnica. Y eso sí, no hay forma de debatir que consumir carne es, para mí, es como meter $100 en un fondo y que el fondo te devuelva solamente 10. O sea, así funciona la industria cárnica, porque el recurso que yo le meto a mantener una vaca viva es mucho más grande que la energía en calorías que me entrega pues como la carne como tal. ¿Sí? Estamos hablando de que hay que alimentarla por 3 4 años, protegerla del frío, protegerla de las enfermedades, darle agua, limpiar, o sea, al final es un gasto de recursos muy grande y hay muchas personas que pues obviamente entienden eso y toman acción con respecto a eso y tenemos una audiencia o un nicho que es muy sensible a la responsabilidad ambiental del producto. Entonces, al principio pues teníamos la clásica bolsa de plástico, eh, que curiosamente la gente, digamos que siento que ha lavado un poquito su conciencia con respecto al plástico, porque el plástico se recicla, pero no en todos los países, puede ser diferente en México, pero al menos no en todos los países existe la infraestructura para reciclar algunos materiales o algún, digamos, conjunto de materiales. Entonces, por ejemplo, esa bolsa, aunque es plástico y uno dice, bueno, el plástico es reciclable, en Colombia no era reciclable o no es reciclable hoy día, pues eso fue hace 7 años, hoy todavía no es reciclable.
Eh, entonces nosotros claro, cuando la gente nos decía, no, lástima esta bolsa, no nos gusta, bla, nos pasamos por una bolsa que es biodegradable y que incluso es compostable en condición de compost industrial, que es una bolsa que parece papel. Tiene un biopolímero, o sea, como un plástico de maíz, una lámina de papel y una lámina de aluminio. Es súper interesante, pero por fuera parece papel. Entonces eso en el retail es un desastre Mm. porque la gente maltrata el producto, se ensucia muy fácil, se arruga muy fácil. Entonces nosotros a veces teníamos unas devoluciones de producto que parecía literalmente que hubieran jugado fútbol con las bolsas. Eh, Era impresionante. Entonces, por ejemplo, esa exploración de, ok, retail puede que nos venda, pero las devoluciones nos matan. Digamos, por ejemplo, el e-commerce, que al final ha sido o sea, nuestro canal favorito y el canal, digamos, que al que más cuidamos y que más preservamos, nos dimos cuenta, pues obviamente también tiene sus retos, ¿no? La logística de llegar a cada rincón de Colombia, en lo que significa en costos, en bodegaje y eso, pues obviamente tiene retos, pero en esa experimentación vayámonos por el retail, vayámonos por tiendas especializadas, vayámonos por tan, hemos creado como un conjuntico de lo que más nos sirve, ¿sí? Y digamos que yo creo que eso es como lo que debería hacer porque uno realmente no sabe. Uno como emprendedor es experto en algunas cosas, pero uno realmente no sabe el mercado, uno no conoce el mercado hasta Sí, que no. uno no lleva, no sé, X tiempo vendiéndolo. Estás Y uno lo va probando. Sí. descubriendo, uno lo descubre en el camino. Entonces, para nosotros fue así como que, ok, nos fue un poquito mal acá, ok, aquí nos está yendo bien. Y entonces uno le mete más recurso a lo que le va bien, a lo que retorna más y le baja el volumen, pues como a lo que no tanto. Así es como hemos construido, así como nuestros canales. Oye, Carolina, y entonces, escuchándote hablar, uno de tus principales retos ha sido el posicionamiento de marca y en el transcurso ir conociendo a tu cliente, ¿no? Dentro de estas dos cosas, ¿cuál crees que ha sido la más compleja para ti? Porque entiendo que tú estás, como bien nos decías, estás como segmentando un poco estas pruebas, estás viendo qué sí funciona, qué no funciona, pero ¿dónde te has topado con la mayor complejidad? Que digas, oye, esto sí de verdad ya llevamos desde que empezamos y no lo hemos podido descubrir al 100% hasta ahora. Honestamente no sé si esto es como algo que le pase a todo el mundo, pero yo siento que nuestras ventas se han comportado o nuestro crecimiento se ha comportado como en escalera. Ujú. Y entonces se siente como que tenemos un techo que es difícil de romper. Y romper esos techos ha sido para mí la parte más difícil, porque es como que nunca ha sido como, o sea, siempre ha sido un crecimiento así como hacemos algo o sea, digamos, estamos vendiendo así, hacemos algo y hacemos así. Y así, o sea, es decir, es como un crecimiento lineal, como muy constante, hasta que hacemos como un salto que nos lleva a otro nivel. Claro. Entonces, romper esos niveles, o sea, yo siempre me encuentro en la situación donde tengo que romper el techo de ventas, tengo que romper el techo de ventas, tengo que romper el techo de ventas. Y realmente siempre esos procesos son nuevos. O sea, yo en este instante no tengo ni idea de cómo romper el siguiente techo en el que estamos ahorita, es cómo llego a mi siguiente nivel en ventas. Siempre es literalmente como apuestas. Obviamente uno tiene intuiciones, digamos, yo tengo un plan, voy a hacer esto y esto y esto, voy a sacar estos productos y voy a hacer esto y esto y esto. Pero nunca ha sido obvia la respuesta, nunca ha sido eso. Y yo siento, no sé ustedes cómo lo han vivido en sus negocios, si es algo así, es como claro, yo ya sé todo lo que necesito para vender a este nivel en el que estoy y puedo ir creciendo a poquitos, lo sé, pero saltar para poder crecer a otro nivel es como que se necesita hacer algo distinto y para mí eso ha sido lo más difícil, o sea, como que cada vez que rompemos un techo de ventas es como se siente como si hubiese tenido muy buena suerte, la verdad, así se siente a veces. Y sobre este punto que esta pregunta que nos haces también es como a veces ni siquiera tiene que ver tanto con hacer la super nueva estrategia. A veces simplemente es ajustar algunas tuercas como muy finas para hacer un cambio
que tiene un impacto importante, ¿no? O sea, de pronto establecer un proceso muy claro en el cual pues te estás dando cuenta que a lo mejor, no sé, el tiempo de entrega se hace más largo, o cómo se mantiene algo dentro del almacén y que de pronto estableciste una nueva forma de hacer control, inventario aleatorio, no sé, algo, y de repente es como, mira, esto me ayudó a reducir costos, me ayudó a ser mucho más ágil en los periodos de entrega, me ayudó a no tener que contratar otras 20 personas, entonces, o sea, como que me mantuve más lean, no sé, siento que eso también de pronto es algo que al ir entendiendo tu negocio, y a veces creemos que las respuestas están como afuera, pero muchas veces la respuesta está como muy adentro, ¿no? Sí, muy de como limpiar un poquito la casa. Claro. Sí, sí, eso, y en e-commerce pasa mucho, ¿no? Como por ejemplo, mi socio es, digamos, como el que se encarga de la página web y él muchas veces nos habla del impacto que tienen en las ventas que la página se demore cargando 5 segundos más. Y es como, es impresionante, o sea, no te imaginas porque la gente se aburre y se va si la página no es rápida. Entonces, son cosas que uno como que, no, tengo que hacer más publicidad y tengo que hacer más pauta y hacer un evento y es como al final es como solamente haz que la página cargue 5 segundos más rápido y se transforman las ventas de la noche a la mañana. Eso es muy interesante porque exacto, o sea, uno piensa que es como que tengo que ser algo impresionante. O sea, a ver, no digo que el reto tecnológico de hacer que una página cargue mucho más rápido no sea muy grande y muy difícil, pero a nivel de marketing suena como que no hiciste nada muy importante, solamente hiciste que la página fuera más rápida y ya. Y uno sí cree que es como que tengo que hacer algo muy impresionante, contratar a Shakira para que promocione mi producto o algo así. Oye, y algo que me llamó la atención es que leí en algún lado que ustedes tienen un modelo que se llama VIC, que básicamente es como, pues eres más público como empresa a pesar de que eres privado. Uno, ¿por qué eliges ese modelo? Y dos, bueno, eso, ¿no? ¿Por qué esa como naturaleza tan interesante porque, bueno, no solamente eres público, como que además o sea, apoyas, como, tiene como un tema social, ¿no? También. Sí, digamos, es como la versión colombiana de Empresa B. Ok. Entonces, sí, digamos, la idea es que una empresa desde su concepción, desde que empieza, tiene como un interés social en su comunidad. Y de pronto, y yo siento que esto va muy alineado a la nueva forma de hacer empresa. Antes las empresas eran todas, hagamos plata, plata, lo que marque, y no me importa el ambiente, no me importa la salud de la gente, no me importa el bienestar de las personas o de mi comunidad. Eh, yo siento que hoy día hay un movimiento muy grande de personas de, ok, si voy a hacer plata, tiene que haber abundancia para todo el mundo y tiene que ser con responsabilidad y tiene que ser, eh, pues como trayéndole bienestar a todo el mundo, no solamente engordando los bolsillos de los dueños. Este modelo, digamos que lo que hace es como, llamémoslo, marcar la identidad de la empresa como tal a un nivel ya más como legal desde su constitución. Entonces, ¿eso para qué sirve? Obviamente, primero, pues transparencia, mostrarle a la gente lo que se hace, en qué vamos bien, en qué vamos mal. Igual las empresas que somos pequeñas no tenemos muchos recursos para hacer muchas cosas, pero pues está ahí como la clara mejora y la intención y por eso hacemos esos reportes y pues están públicos. Pero la otra cosa que también es importante es en el caso de que, digamos, en algún momento Herbivore cambie de dueños, ¿sí? Este interés por generar un bien en la sociedad hace parte de la empresa y no de lo que yo quiero como dueña, ¿sí? Porque si, digamos, yo la vendo y a la persona que se la vendí solo le importa la plata, pues esa persona puede modificar el marketing a su gusto, ¿no? Y ya está. Pero la forma en la que está constituida la empresa bajo pues como una empresa big hace que la empresa per se, o sea, como desde su existencia misma, es como la empresa tiene un interés por generar bienestar en la sociedad y un impacto positivo, pues más allá de las ventas, de hacer plata, ¿cierto?
y es como si la compras, te la llevas toda con eso, o sea, no es como que no es como que, o sea, hace parte de la empresa, no es Claro. tanto Sí, ya está en su el ADN. marketing del momento, digamos. Exacto. Súper. Es un reto porque obviamente cuando uno es chiquito, uno tiene todas las intenciones de todo, ¿no? Eh, pero en la vida real es, claro, cuánto, digamos que obligarse a uno mismo a ponerse evaluarse uno mismo y decir, bueno, esto cuánto es intención y cuánto es real, ¿sí? O sea, como, voy a poner un ejemplo, como quiero pagarle a todo el mundo más del salario mínimo, pero ¿puedo realmente? ¿Puedo hacerlo? Sí, o sea, voy a priorizar eso sobre la continuidad de la empresa o algo así. O sea, es muy interesante porque te obliga a ir más allá de la intención, ¿no? Y a demostrárselo a la gente, al público, ser transparente, decir, bueno, aquí voy, esto es lo que he logrado, esto es lo que he priorizado. Es un reto también. Muy, muy interesante todo lo que hemos estado platicando, Carolina. La verdad tienes un historial increíble de sub y baja y cómo has ido aprendiendo, culminando con tu emprendimiento. La verdad estamos muy contentos de tenerte por aquí y te vamos a hacer para ir cerrando un poquito el tema, porque si no nos podemos aventar otras 3 horas por acá sin tema. Creo que está muy, muy amena la plática. Tenemos una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, que es, ¿cuál es tu momento irreversible? Ha habido un momento en el que yo siento que cambió todo. Eh, una vez, bueno, son como dos momentos, pero ya les voy a contar. Cuando yo estaba en Rappi, lo mismo, plena pandemia, nosotros hacemos algo que se llama sampling, que es utilizamos el mismo sistema de domicilios y una marca puede mandar muestras o regalos a los clientes, ¿no? Entonces, un cliente mío me dijo, bueno, tengo todos, tengo como, haz de cuenta, me acuerdo que eran como una cosa así como 500,000 unidades de producto que va a vencer en menos de 3 meses. Queremos regalarlo, ¿sí? Pues mejor que dejarlo vencer. Pero obviamente eso no es tan fácil, o sea, eso requiere una logística y eran 500,000 unidades, o sea, imagínense el tiempo que uno se demora atendiendo 500,000 órdenes. El caso es que en ese momento, pues cuando se analizó toda la situación, le dijimos, solamente te podemos ayudar con 50,000. O sea, realmente es lo que somos capaces de hacer, que te podemos mover. Bueno, finalmente se hizo eso, se le ayudó con 50,000 unidades, pero se quedaron las otras 450,000 que honestamente, pues imagino que muchas de ellas se vencieron. Entonces yo en esa época, yo hacía las cuentas, yo decía, uy, pucha, qué cantidad de plata tan brava que perdieron, terrible. Bueno, se, se, fue una historia de mi vida, finalmente X. Tiempo después, cuando estábamos emprendiendo, hubo un error de producción en un lote que hicimos, ¿sí? Que accidentalmente se contaminó con un alérgeno lácteo. O sea, de un error logístico nos mandaron el ingrediente que no era y resultó que era un lácteo. Eh, y básicamente fue más o menos como no podemos vender esta materia prima, o sea, no podemos vender, no podemos, o sea, esta materia prima se pierde, se tiene que perder, no la podemos vender porque es un alérgeno, es lácteo, todos nuestros productos son veganos, no podemos vender esto ni por nada del mundo. Y eso fue como una gran pérdida de la empresa, como nuestro primer gran tropiezo. Y claro, uno como que al principio se siente súper mal porque les juro que la cantidad de plata que perdimos en ese momento, yo nunca la he tenido para gastármela en mí, digamos. O sea, no es como que yo haya tenido esa plata para mecateármela en cositas. Y uno se siente muy mal cuando ocurren estas cosas porque son de esos errores que es como todo el mundo tuvo un poquito la culpa, pero realmente no puedo culpar a alguien del todo. Son como cadenas de errores, pero al final como que o sea, como que un momento irreversible, como ustedes dicen, donde yo dije, es que estos problemas son inevitables. O sea, estas situaciones me van a ocurrir, así como a mi cliente le ocurrió eso. Si yo quiero seguir creciendo, yo tengo que estar lista para tener problemas 10 veces más grandes que estos, ¿sí? Y situaciones 10 veces más grandes que estas. Entonces, es más decir, sabes que estos son los problemas que quiero tener. O sea, yo no quiero este problema, quiero 10, quiero problemas 10 veces más grandes, ¿sí? Porque si quiero ser grande,
voy a tener esos problemas más grandes, así y cada vez más grandes. Entonces, eso me cambió totalmente la forma de abordar estas situaciones. De herbívoro necesita problemas 10x, ¿sí? Porque eso significa que soy 10x. Y no sé, para mí eso me ha cambiado porque el nivel de ansiedad, los problemas, la tristeza, todo eso bajó. Ya es como que cada vez que hay un problema me repito a mí misma, estos son los problemas que quiero, estos son los problemas que quiero, estos son los problemas que quiero. Increíble, Carolina. No, está Sí. Ay, Carolina, pues buenísimo. totalmente de acuerdo y pues muchísimas gracias por el tiempo. Nos encantó tenerte por acá y esperemos seguir en comunicación. Bueno, chicos, no, un Muchas placer, gracias. me divertí muchísimo, la verdad estuvo muy chévere. Tomar acción es irreversible. Si encontraste ideas de valor en este episodio, compártelas con ese amigo que necesita escucharnos. No olvides suscribirte, deja tu like y mándale esto a alguien antes de que el algoritmo nos esconda. Gracias por escuchar.